los que te esperan, los que te creen, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Queremos, Señor, honrar y glorificar tu nombre. Repártenos tu palabra esta noche, como lo has hecho siempre. En el nombre de Cristo, nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir el tema, expandiendo el reino. Desde luego vamos a usar una cita que todavía no hemos usado por ser tan popular, pero que tiene mucha enseñanza, que es Marcos 16:15. Usted sabe que esa es la mejor arista, el mejor ángulo con que se analiza la expansión del reino en el sentido evangelístico, que fue lo que se trató hoy en la mañana, porque hay también expansión del reino en el sentido de enseñanza, o sea, ir y discipulad, pero este es ir y evangelizar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Salvos y condenados será el resultado. Amén. Ir por todo el mundo. Nota que la comisión ahora no es ir a Israel, como fue la comisión de Cristo, de Jesús. Ir a Israel, porque tenían que ser promocionados al reino o desechados del reino. Y ellos optaron por desechar el reino. Siempre hubo remanente que se quedó pendiente de eso. Entonces por eso dice ahora id a todo el mundo. Pueden sentarse, mis hermanos. Id a todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Por supuesto, a todo el mundo habitado, a todo el mundo donde haya almas que salvar, hay que ir. Quiero que note una cosa. El expandimiento del reino no es esperar que vengan los que han de ser salvos. Por supuesto que en grandes concentraciones como esta, de núcleo de cristianos, siempre hay quienes vienen a buscar. Pero por algo el Señor dijo, id. Si es id, es porque no van a venir todos, sino que hay que irlos a traer. Usted sabe que, por ejemplo, cuando el Señor llamó pescadores para pescar hombres, usted sabe que los peces no vienen solos, hay que pescarlos, hay que tirar la red. Y una vez que se tiró la red, traerlo. Felipe, el evangelista del capítulo 8 de los Hechos, era un pescador de hombres que se tiró la red, pescó, y luego llegó Pedro y Juan para enseñar el resto. Es asunto de equipo. Lo ideal y lo bíblico es que el reino se expanda por conjunto de ministros. Unos van a hacer una cosa, otros van a hacer otra cosa, unos van a ir a bautizar a los recién convertidos, otros van a ponerle las manos para que el Espíritu Santo los llene, otros van a discipularlos, etcétera. Ese es el trabajo. No se va a enojar nadie porque llegó otro a ayudar. Más bien, la una mano que alcanzó a pasar la mano ahí sedosa sobre un golpe, no se enoja que la otra mano llegue a ayudar también. Es cooperación y no es rivalidad. Amén, gloria a Dios. Lo triste que se ve ahora es que en el cuerpo, que no está demostrado claramente de qué unidad se hablaría, porque se enoja actualmente una mano porque llega otra mano. Lo que pasa es que como no están coordinadas las manos, hay algún descontrol nervioso en el cuerpo. Entonces, pareciera ser que las manos se contradijeran, pero llegan a ayudarse y son bienvenidas. Cuando hay rivalidad es porque hay algo anómalo, hermano. Es porque algo pasó ahí. Entonces, por ejemplo, el cuerpo se tiene que mover con tal ritmo que la cabeza coordinadora ordene las cosas. Para que no llegue una mano detrás de la otra mano. La mano ya llegó a hacer aquello y no va a llegar la otra a hacer lo mismo. Porque ya llegó la otra a hacer eso. Por ejemplo, que se dijera, la cabeza le dice al cuerpo,
alcanza ese vaso. Y va la mano y alcanza el vaso. No se quedó enojada esta mano porque no llegó a tiempo. No es ni siquiera de agarrarlo con las dos manos, ya lo hizo esta mano. Pero si vamos a poner todos los recursos en una sola acción, se sobrepone trabajo. Entonces se trata de hacer que una mano haga esto y que la otra mano haga aquello. Pero en armonía, ¿no? En armonía. Ahora, el ir por todo el mundo requiere que preguntemos quiénes van a ir. Yo quiero que usted note una cosa que pocas veces notamos. La primera comisión de este tipo, de expandimiento del reino, fue para los 11 discípulos, apóstoles. No había nadie más que lo fuera a hacer. O sea que y yo se lo voy a probar, hermano, porque a veces de eso no lo vemos. Me parece que en Mateo 28, usted lee ahí en Mateo el último capítulo, mire cómo lee. Por tanto, id y hacer discípulos, pero quiero que veamos más arriba a quienes se los dijo. En el 16, dice, en el verso 16 del capítulo 28 de Mateo, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjese bien en lo que voy a leer. Y cuando le vieron, los 11, ¿verdad? Y cuando le vieron, le adoraron, los 11. Y algunos de ellos dudaban. Note. Y entonces el Señor les dijo, ahora toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Los 11. No fue todo el discipulado que estaba enfrente. No fueron centenares, fueron 11. Ahora bien, esos 11, ¿por qué los 11 nada más? ¿Acaso no había más cristianos ahí? ¿Acaso no había más creyentes? ¿Pero por qué los 11? Porque los 11, el uno había desertado y se había ahorcado, los 11 habían aprendido para cuando tuvieran que ir. Pero note, hermano, por mucho que hubiera aprendido cualquiera de los discípulos, ¿cómo sabrían si platicaban todo el día con el Señor y hasta de noche? Calcule usted cuántos sabrían. Sin embargo, no estaban preparados para ir al mundo. ¿Y qué será de los que ni se han acercado para aprender de Cristo? Hay gente que dice, bueno, yo como yo ya soy de Cristo, ya acepté, voy a ir y voy a poner una mi iglesia. Eso más bien suena, voy a abrir una mi tienda, ¿verdad? Si no lo envían, ¿qué va a ir a hacer? Porque tiene que ser enviado. Ir por todo el mundo, 11. Ahora, estos 11 disipulen a otros para que después fueron 70, antes fueron 70, primero 11, 12, ¿verdad? Después 70, después más en los días de Israel, pues. Pero ya cuando fue al mundo, 11. Y luego juntaron a otro que era el 12. Ahora ya están 12. Los 12 van a ir. Pero ellos no van a durar 2000 años. Ellos no van a durar ni siquiera hasta el fin de la comisión. Ya ve que a Santiago, a Jacobo lo mataron. Uno de los 3 que fue la transfiguración. Entonces quiere decir que esa generación de enviados, apóstoles enviados, iban a producir otros enviados. ¿Cómo? Discipulándolos. Los 11 le dijeron a otros, le dijeron a Matías cómo era el asunto y lo agregaron. Y luego agregaron a Pablo, y luego agregaron a Timoteo, y luego agregaron a Bernabé, y luego agregaron, mire, se fueron agregando. Pero conforme fueron muriendo, fueron delegando a otros. Por eso los ministerios iniciales trabajan en los santos, para que los santos sean ministros. Y conforme van dejando su casilla, porque se mueren, porque muchas razones, entonces se traslada a otros, y a otros, y a otros. Ahora no somos 12, por supuesto, los que estamos yendo en la gran comisión. Porque ahora dice, id por todo el mundo, y luego también en Mateo, enseñen en todas las naciones. Pero ¿quiénes van a enseñar? Los que aprendieron. El gran desastre, hermano,
de la tradición eclesiástica es que enviaban a cualquiera y no habían ido primero a Cristo, porque Él dijo, venid y aprended de mí, y luego dijo, id. La primera orden no la queremos oír, hermano. Venid y aprended de mí. Esa no la dice, id, vamos. No, ya fue a Cristo, ya fue a aprender de Cristo para ir al mundo. Aparte es que usted en el entusiasmo de haber conocido al Señor, usted vaya a dar su testimonio, usted diga lo que Cristo hizo con usted, pero eso no es lo que estamos hablando acá. Aquí es haber aprendido algo para llevar al mundo. ¿Aprendido algo de quién? De Cristo, hermano. Amén, le damos un aplauso. Esa es la comisión. Esa es la comisión. Yo quiero que usted note, el Señor va a poner la necesidad por su espíritu en cada uno. ¿A dónde? Porque el Señor decía, vamos a los lugares vecinos, dijimos en la mañana. Y así que no era un lugar específico. No decía el Señor, vayan a Puerto Rico, vayan a Guatemala. No. Vayan a los lugares vecinos. Y cada uno tiene sus lugares vecinos. Ahora bien, entonces hay que salir al mundo. ¿Y por qué será que unos salen a los lugares lejanos y no a los lugares vecinos? Porque unos van a ser para ir a los lugares lejanos y otros van a ser para ir a los lugares cercanos. Por ejemplo, los pastores posiblemente sean de lugares cercanos o a lo mejor remotos. Los evangelistas a todas partes. Pero los maestros, los profetas, tienen que estar bajo un equipo trabajando. Pero a mí me impresiona mucho y usted lo está viendo esta noche, que no fue la primera comisión, no fue a todos los que oyeron, sino a los discípulos 12, ni siquiera 12 porque el otro se fue. Bueno, entonces el discipulado no es nada más que comunicar la gran comisión a otros fieles que están ligados a la congregación, no al primero que pase por ahí, hermano. Alguien me dijo, pero mire, hermano, la samaritana no tuvo que irse a ligar con ninguna iglesia, sino que de una vez salió gritando, ahí está el Mesías, ahí está el Mesías. Sí, pero ella no estaba dentro de la iglesia. La samaritana estaba en el periodo previo a la iglesia. La iglesia se organizó después. Si la samaritana hubiera estado en la organización de la iglesia, cuando ya la iglesia estaba palpitando y enviados los discípulos del Señor, la samaritana se hubiera tenido que congregar en una iglesia grande, pequeña, lo que fuera, pero ligada en equipo, pues para eso son las iglesias. La iglesia no fue mandada a atomizarse por todos lados y que cada uno funcionara solo en cada casa. Ese es un error, hermano. Es para que se pueda atender nada más a la gran cantidad de gente, atenderla individualmente o por familias. Lo que le acabo de decir que vamos a hacer. No es que ya no venga a la iglesia, que es en su casa y le van a llegar a dar el evangelio. Eso no es así. Ellos, en aquellos días iniciales de la iglesia, no había templos. Y como no había templos, tuvieron que prestar, porque no creo que se los alquilaron, el patio del templo grande de los judíos. Pero ese no era el local de la iglesia. Ellos estuvieron ahí para mientras se reunían en locales grandes. Porque en 2 sermones de Pedro creyeron 8,000 gentes, hermano. ¿Cómo los iban a meter por las casas? Lo que hicieron fue que para mientras los repartieron por las casas, mientras tenían un local donde reunirse. De tal manera que no atente la congregación grande para alabar y adorar juntos y para ser edificados con los dones, no puede atentar al hecho de ir a buscar a la gente en sus casas en discipulados, pero tampoco pueden los discipulados atentar contra el orden de la iglesia general. Se destruiría la iglesia. Un hombre que tenía la iglesia más grande en Sudamérica, pero era un hombre exitoso, un maestro de primera. Resultó con que mejor que cada uno se fuera a su casa y que cada uno aprendiera el evangelio y que ya no había por qué reunirse en masa. Perdió la iglesia y perdió la fe, porque se le fueron todos. Y cuando él quiso regresar, armonizar lo que la Biblia dice
organizar la iglesia, ya no encontró ni los huesos del pollo, hermano. Se tuvo que ir, emigró, y el paso que se desvió tanto que ahora, mejor ni digo dónde fue a parar. Pero note una cosa, es que el orden es, no dejéis de congregaros. Hay gente que dice, bueno, yo lo veo por televisión, no es lo mismo, hermano, el calor de uno a otro, que las ondas ahí llegando. ¿No ve que los hermanos que vienen allá a la parte baja donde está el circuito cerrado de televisión dicen, ahí no es lo mismo? Dice, ahí miramos al hermano Otto y a la hermana fulano o al hermano, ahí los miramos como que están fríos ahí. Y allá arriba están palmas y palmas y los otros fríos abajo. Bueno, ¿para qué vienen tarde algunos, verdad? Otros son porque tienen que atender a sus chiquitos. Pero le quiero poner la comparación que no es lo mismo. Por ejemplo, cuando el auditorio esté grande, enorme, así va a ser. Vamos a tener que poner pantallas gigantes para que alcancen a ver allá atrás. Pero no es lo mismo la pantalla que la persona, de persona a persona. Gloria a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, ir por todo el mundo y entrar por los hogares es para traerlos a la congregación general. Jamás hubiera dicho el Señor que se reunieran en locales grandes, porque la adoración no puede ser lo mismo, hermano. Esta adoración masiva, todo el mundo las manos levantadas, toca a mucha gente ver eso, cantando, ya parece que se va a caer el techo, hermano. Y se siente como una onda que está encima y las personas tocadas por el Espíritu. No, eso no se puede cambiar. Por eso multitudes seguían al Señor, no eran 2, 3, eran multitudes. Claro, no le prestaron el templo de él, pero por las calles lo hacía mientras se reunían en locales grandes. La iglesia fue ordenada para reunirse en locales grandes. Se sabe que la iglesia de Antioquía, que fue la segunda después de la de Jerusalén, tenía más de 10,000 congregantes en aquellos tiempos. Ahora sería como tener 100,000. Ahora bien, Pablo inundó del evangelio todo Jerusalén. Y se reunían en Corinto, y se reunían en Éfeso, y se reunían allá y acá, y en todos lugares se sentía el mismo sabor, porque había una uniformidad del trabajo de área. Tenemos que hacer eso, hermano, tarde o que temprano lo debíamos de haber hecho. Ya empezamos hace rato con llegar a las casas y visitarlos y comer el pan juntos y sonreírse y estar alegre. Pero esa fue una época. Ahora se trata de ir a todo el mundo con el mensaje para que vengan y el equipo que el Señor ha levantado en el Espíritu los trabaje. ¿No cree usted así? ¿O preferiría usted que le dijéramos, mire hermano, quédese en su casa? Ahí le vamos a llegar por televisión. Como dijo un hermano, pues es preferible porque ahí no recogen ofrendas. Y hay algunos que cuando ya van a recoger la ofrenda por televisión apagan el televisor. Gloria a Dios. ¿Cuál será la razón de que nos reunamos todos así en masa, en donde quepamos? ¿Sabe cuál es la razón? Que no van a alcanzar los locales a albergar toda la gente que va a venir en la cosecha. Sí, hermano, no van a alcanzar. Si va a ser como un coliseo para 25,000, eso no es nada. En otros lugares 40, 50,000, ahí está, y la gente en la calle. O sea que no van a alcanzar las calles, las plazas, los teatros, y hasta están quebrando los teatros y se vuelven iglesias. Eso no va a creer usted que es casualidad. Ya ni las películas quiere ver la gente de la aflicción que tiene. ¿Le da gloria a Dios por eso? ¡Gloria a Dios! Están haciendo edificios enormes en el norte especialmente. ¿Y sabe quiénes los están ocupando más? La iglesia de Cristo. Hay iglesias por allá que la tradición muerta la ocupa con 20, 25 gente. Yo vi una en Chicago, enorme edificio, hermano, y las bancas vacías y 25, 30 gentes una vez a la semana para tan tremendo edificio.
Eso va a ver usted, hasta 3, 4 tiempos van a tener que hacer con lo que viene, hermano. Ahora debemos hacernos culpables de las sillas vacías. No interesamos a la gente como debiéramos. Ya el hermano Rigo lo dijo, ¿verdad? Va a llenarse el mezanín en las noches, que tan difícil, hermano. Yo les congratulo a ustedes, ¿saben por qué? Porque 3, 4 camionetas tienen que tomar de bien lejos. Y de todos modos vienen, y me asombro que cuando hay paros de camionetas, que es a cada rato, de todos modos vienen. ¿Cómo vienen, hermano? Aleluya. Ahora, eso quiere decir que hay pueblo que tiene hambre y tiene sed, y le va a dar el Señor. Pero el gran avivamiento al que quiero marcar ahora es ir, no esperar. Primero, ir de sus hogares, de sus casas, a aportar el bagaje espiritual que Dios le ha dado para que toda la congregación se beneficie. Pero el otro aspecto es ir la iglesia reunida en diversas actividades al mundo. No esperar que vengan. Entonces, el evangelismo que se tiene que hacer es un evangelismo, ir a las vecindades, ir a los lugares vecinos para promulgar el evangelio, porque dijo Cristo que Él para eso había venido, para expandir el reino, yendo, ya llenó aquí, ahora acá, ahora acá, ahora acá, ahora acá. Claro, aparte están los que el Señor llama de aquí para irse lejos. El Señor los prepara para eso y los hace que se sientan bien hasta en el extranjero, hermano. Pero bien porque están sirviendo al Señor. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, dicen algunos, no, es que están idolatrando líderes. Ahí tiene que ver que fulano, en un momentito, cuando Pedro andaba por ahí, por aquellas regiones, y sanó a un paralítico de 8 años de estar en la cama, lo mandaron a llamar porque se murió Tabita en la vecindad, y él llegó. ¿Por qué no había un líder que hubiera hecho el trabajo en ese lugar? No, Pedro, porque hay ministerios que el Señor prepara para llenar las regiones, y no le toca a otro. Apolos tuvo que llenar Éfeso, lo tuvieron que preparar para uniformar la doctrina, pero él llenó Éfeso, no lo llenó Pablo. Después Pablo llegó a ayudar. Pedro en otro lado lo ayudaban los compañeros de trabajo. Ellos salían a todo el mundo, llenaron el mundo habitado. Dice que si la iglesia del Señor hubiera seguido el ritmo de la iglesia primitiva sin medios de comunicación, no había medios de comunicación. Las cartas tardaban un mes en llegar. Bueno, ahora también, ¿verdad? Pero eso ya es culpa de los carteros. Pero allá en aquel tiempo se pasaban meses para llegar. Y sin embargo, el ritmo que llevaban, calculan haciendo los que saben hacer estadísticas, que hubieran llenado 7 veces al mundo de su tiempo con el ritmo que llevaban la iglesia. Pero la iglesia perdió el ritmo. Ahora son más los que no creen y los que no se han sido visitados que los visitados por el evangelio. Ahora hay religiones falsas que tienen más adherentes que las iglesias cristianas. Entonces quiere decir que estamos fallando. Hay que ir a llenar eso. El ritmo se perdió, y eso que hay medios de comunicación, y eso que hay televisión, y que hay radio, y que hay esto, y que hay el otro. Miles, fíjese que hay gente que predica, sobre todo en Estados Unidos, a 150, a 180 millones. Es decir, englobando los que están viendo por televisión, los que están oyendo por radio. Un mensaje para 180 millones de personas. Eso no lo vio Pablo. Eso no, ni en los días del Señor. Pero ¿qué pasó? Que ellos salieron a llenar el mundo. Nosotros, pues que vaya a la televisión, que vaya a la radio, ya no vamos ahí. Hay que llegar de todos modos. Aleluya. Claro, cuesta ir al jute. Pero hay siervos que se han batido en lugares inhóspitos, que han hecho, yo podría mencionar nombres aún con nosotros, que se han fajado duro aquí, hermano, durmiendo en petates, durmiendo en tapesco, y ahora los tiene el Señor en lugares prominentes. Aleluya. A lo que yo me refiero es que solo ir a buscar lugares prominentes es sospechoso.
Porque claro, aunque sea a Nueva York, voy a ir, dice. Pero eso no quiere decir que el Señor no mande ministros a esos lugares. A veces son más necesitados que el jute. París es más necesitada del Evangelio que las aldeas nuestras. Ahora, ¿quién va a ir? Ahora ir por todo el mundo a ser salvo. Me impresiona una cosa, bautizándolos. No que el bautismo los salve, pero van a ir por todo el mundo y la señal de comprometerse con el Señor es el bautismo de agua. La señal de que son enviados es el ungimiento del Espíritu. Pero la señal de compromiso con el Señor de los salvos no es levantar la mano ni pasar adelante. Usted ve que hoy en la mañana eran multitudes pasando aquí, sin hacer ni insistir en llamamiento. El otro día me dijeron, hermano, ya en el Inca cayó en herejía. ¿Por qué? Porque ya ni invitación hacen a los pecadores. Vaya a ver las estadísticas, están aceptando más sin pasar al frente, sin tenerlos que llamar acá, que cuando se llamaba. Se bautiza más gente ahora sin hacer llamamiento, porque no es convertirse, levantar la mano o pasar al frente. Está bueno hacerlo, pero es identificarse con el Señor en su muerte y resurrección bautizándose. El Señor tomaba en cuenta en la iglesia al principio y los apóstoles a los discípulos, no a todos los cristianos. Llegaban los cristianos, se congregaban, pero no se comprometían, no se bautizaban, entonces no los tomaban en cuenta. Por ejemplo, para elegir diácono, fíjense bien, no hicieron una reunión masiva de la iglesia, de todos los asistentes, a ver quién está por el diácono fulano, a ver quién está por el... No. Hacían una lista según el testimonio. Y escogían dentro de la lista los más prominentes espirituales. Pero oiga usted quién nos elegía, capítulo 6 de los Hechos. Los discípulos. Quiere decir que seguramente preguntaban, hermano, usted ya es discípulo del Señor, ¿verdad? Sí, hermano, ya se bautizó. No, entonces no es discípulo. Usted es asistente. Entonces, perdón hermano, pero vamos a elegir un diaconado esta noche, vamos a escoger diácono. Por favor, usted no se puede quedar porque no está comprometido. Usted lee en el capítulo 6, los discípulos, reuniendo a los discípulos. Y en el capítulo 28 de Mateo dice que los discípulos eran los que se bautizaban. Por eso, haced discípulos bautizándolos. Claro, no vamos a decir que solo el que se bautiza ya es cristiano. Puede ser cristiano el que todavía no se ha bautizado en agua, pero no puede participar porque no está comprometido. ¿Sabe cómo debiéramos? Y eso lo vemos aquí, hermano, que están levantando su mano o identificándose como se ha acostumbrado, pero esa misma noche salen y se bautizan ahí en la alberquita que hay allá afuera. De noche, así temblando con estos fríos y bautizándose, hermano. ¿Por qué? Me preguntaron el otro día, ¿y por qué los bautizan tan luego? ¿Por qué? Entonces le dije, pregúntele a Felipe, ¿por qué bautizó al etíope tan luego? Aleluya. Pregúntele a Pablo, ¿por qué bautizó al carcelero en la misma noche del terremoto? ¿Por qué no esperaron? Pudieran haber esperado al otro día, que estuvieran ya más tranquilos. No, en la misma noche. Lo metieron al agua a él y a toda su familia, hermano. Gloria a Dios. Porque ese es el compromiso. Id y hacer discípulos bautizándolos. Luego dice, enseñándoles. Primero bautizarlos, después enseñarles. Pero hay gente que dice, no, un año de catecúmenos. 2 años para que aprendan toda la doctrina. ¿Cuándo la vamos a aprender, hermano? Mejor al agua y después aprendemos, hermano. Un aplauso para él, para el Señor. Aleluya. Si el ladrón en la cruz no se bautizó, porque no se pudo bajar. Pero si él se hubiera podido bajar, hubiera querido bautizarse. Sí, Señor. Ahora, note usted que como que el bautismo nos compromete con la iglesia, cuerpo de Cristo.
El ladrón era salvo en el paraíso. No estaba comprometido con la iglesia. Eso prueba que el reino salva, en el reino se salvan, pero en la iglesia forman parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿A dónde van los cristianos del cuerpo de Cristo al morir? Al paraíso. ¿A dónde fue el ladrón sin ir a la iglesia? Al paraíso. Porque ambos eran del reino. Ahora, el hecho de no bautizarse no implica perder salvación o ganar salvación, porque el agua no lava pecados, pero identifica con la muerte al meterse en el agua y con la resurrección al salir del agua. Y dice que el que se identificó con Cristo en su muerte y en su resurrección reinará. Reinará. Aleluya. ¿Por qué es que muchos no reinarán? Porque no se comprometen. Digo reinarán en el futuro, no ahora. Ahora. Pero es cierto, hermano, porque aquella era la figura de tomar todas las áreas para Dios o entregarlas. Pero pruebe usted, métase en una casa, la que más le guste, y diga, todo terreno que pisara en la planta de mi pie será mío. Sálgase usted de aquí. Lo sacan en peso, y eso si no lo agarran a balazos. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer eso. Pero sí puede dar sus áreas de su casa. Esta. Y todo lo que pise la planta de su pie bajo el Espíritu será del Señor. Será suyo, hermano. Será prosperado. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Al Señor de la gloria. ¿Usted cree, hermano, que solo por llenar locales vamos a desvivirnos nosotros? Solo para decir 40,000, 20,000, 10,000, no, hermano, si no se trata de computadoras ni de contar con los dedos. Es asunto de que no podemos dejar a nadie sin el aviso de que hay un reino que no pasará a ningún otro pueblo, que será eterno y que ellos deben pertenecer a ese reino. Por eso el Señor vino a buscar, y quiero que lo noten, vino a buscar almas. Todavía las está buscando. Pero el Señor toma primero el Espíritu. Porque dice que el que cree, para entrar en el reino, se hace un espíritu con Jesús. Un solo espíritu. Entonces ya tomó el Espíritu. El Espíritu de Jesús tomó el Espíritu del hombre. Pero ¿y el alma? El alma está haciéndose para atrás, haciéndose los quites, hermano. Y el Señor la quiere tomar por el Espíritu, el alma se le escapa para acá, se le escapa para allá, pero hay algo más, Él quiere tomar el cuerpo. Pero como no se deja ni el alma, ni el cuerpo, resulta que cuando no se deja el alma, el cuerpo se queda con una ley de pecado. Y tiene que ser dominado eso. Porque salta el pecado en el cuerpo. Por eso va a venir el Padre. Y usted se fijó, Cristo toma el Espíritu. Jesús. El Espíritu Santo toma el alma. Pero al final de la tarea, el que va a venir a tomar el cuerpo es el Padre, hermano. El Padre toma el cuerpo. Y cuando el cuerpo es tomado, que es la prisión de estorbo que tenemos, si no tuviéramos este cacaste viejo, cascado, nosotros volaríamos libres en el Espíritu, hermano. Aleluya. Ve que cuando libertó el Señor de esa prisión a Ezequiel, volaba. Cuando fue libertado de esta prisión, Elías voló sin alas. Cuando la prisión esta es aligerada, puede ser transportado de aquí para allá por el Espíritu. ¿Lo nota? Ahora, ese trabajo triple lo va a hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo salvando, el Espíritu Santo regenerando y el Padre resucitando los cuerpos. Y cuando ya estemos integrados, espíritu, alma y cuerpo, la bajeza, la limitación de este cuerpo será quitada.
y entonces volaremos, hechos luz. No, no estamos locos, hermanos, lo van a ver hasta los que no crean, lo van a ver. Fuerte aplauso para el Señor. ¿Cuál es el método que Dios va a usar en este siglo presente? Marcos 16:20. Y ellos, la iglesia, ¿verdad? Después de haber ascendido el Señor, salieron, no se quedaron enquistados, salieron y predicaron en todas partes. Note cómo están obedeciendo. En todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora, hagamos un alto. La palabra de Dios tiene que ser seguida por señales. Pero no vamos a ser buscadores de señales. Ni hasta que haya una señal. Acuérdense que esas señales son para los que no creen. Lo sobrenatural es para el que no cree. Porque lo sobrenatural es cuando viene al que cree, solo le confirma. Hay muchísima gente, hermano, yo no sé cómo explicar eso, pero hay muchísima gente que aceptó a Cristo por un milagro. Yo conozco un hermano que aceptó a Cristo porque se le murió su hija, y cuando estaba muerta, se levantó por una invocación que él hizo. Y entonces conoció al Señor. Y conoció al Señor por la resurrección de su hija. Jairo fue uno en la Biblia, ¿verdad? Él creyó en el Señor cuando le resucitaron a la hija. Pero habemos muchos, no sé si usted se apunta ahí en ese equipo, que no fuimos al Señor por señales. Yo por lo menos fui al Señor porque sentí una necesidad que hubiera alguien que me entendiera, ¿no? Yo no le fui a pedir sanidad, no estaba enfermo. Y es más, cuando empecé a pensar por la Biblia que Él sanaba, los que me ayudaron en un principio, yo creo que con una ayudita de esas, y me quedo solo, me trataron de ayudar, me dijeron que el Señor ya no sanaba ahora. Y entonces el Señor de repente me dijo, pues yo sí sano, mira, sanidad. Pero eso no me convirtió a mí, eso me confirmó la fe. Yo no quiero menospreciar de ninguna manera al que vino por un milagro, por una tragedia, por una poda, por lo que sea en la casa, perdió al esposo, perdió la familia, perdió esto, perdió el otro, perdió un brazo, perdió una pierna. Yo no le digo que no son del Señor, gloria a Dios, es otro medio de traer a la gente, pero en realidad no vamos detrás de las señales, porque aunque no nos hubiera arreglado nada del cuerpo, lo estábamos conociendo a Él. Tenemos un hermano aquí que usted muy conoce, no le voy a decir quién es, no está por ahí, ya se fue. Él creyó en Cristo a pesar de que perdió su brazo derecho. No porque le naciera otro brazo, creyó en Cristo. El Señor le dijo por la palabra, y usted lo ha oído en el testimonio del hermano Alberto Báez. Él creyó en el Señor porque el Señor le dijo por un testamento que le entregaron, estaba blasfemando, estaba queriéndose matar porque estaba su brazo malo, que se le iban a amputar. Y cuando se lo amputaron, le llegó una enfermera con un testamentito. Y él leyó al abrir el testamento, no quería ni leerlo, pero lo abrió. Preferible que entres sin tu brazo derecho al reino, a la gloria, y no completo al infierno. Le damos un aplauso al Señor. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor por ese pasaje? Lo que le estaba diciendo, no te preocupes tanto de tu brazo, sino entra al reino aún sin brazo. Pero eso no quiere decir que el Señor no haga milagros con brazos y con manos. Amén, me estoy explicando. Ni menospreciemos las señales, ni le demos un lugar que no tienen.
Porque el Señor sabe que las señales son para respaldar su palabra. El Señor una vez habló a mi corazón por su espíritu diciéndome, ¿qué es más grande? Como cuando les preguntó el Señor, ¿qué es más fácil? Decir a este paralítico que se levanta o perdonarle sus pecados. Algo así. Yo interrogué en este sentido. Señor, ¿qué es más grande? ¿Tu palabra o los milagros? La respuesta fue la siguiente: la palabra creó los mundos. La palabra hizo los universos. O sea que el milagro era que de nada surgiera el universo, ¿verdad? Pero eso lo provocó la palabra. Y entonces me hicieron la pregunta, ¿qué es más grande, el que da la palabra y la palabra o lo que sucede? Es más grande el que la da. Y es más grande la palabra. Así que si usted tiene la palabra y la palabra viva adentro, en Cristo, usted lo tiene. Aunque no viera las señales. Pero el evangelio completo, y lo tenemos que confesar desde aquí, el evangelio completo es predicar en todas partes con la ayuda del Señor que confirme la palabra con las señales. Ahora, leamos cuáles eran las señales y cuáles deben ser hoy y cuáles serán hasta que Cristo regrese. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Arrostrarán peligros y no les hará daño el peligro, aún bebiendo cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Hagamos un alto. ¿Por qué se tiene? Bueno, usted sabe que la sanidad no es necesariamente por poner manos, pero ¿por qué ordenaba que se pusieran manos? ¿Por qué no? ¡Sana! Ya. Y el Señor lo hizo muchas veces. Pedro lo hizo con Eneas, ¿no? Levántate, Eneas. Jesucristo te sana. No le puso manos, no invocó para arriba. Él oró antes. Pero luego que lo vio le dijo, Jesucristo te sana. Y sale el otro corriendo de la cama. Y tenía 8 años de no usar las piernas. Ahora note esto, hermano. Nótelo por favor. Entonces, quiere decir que el poder de Dios no solamente se derrama en milagros. ¿Cuándo usted ha oído, por ejemplo, el poder de Dios viene y la palabra va a ser convincente? Ah, no, dice, no, un milagro mejor. Un momentito. Llega el Señor y entonces va hablando su palabra. Pero viene Juan y Juan habla, este es el Mesías. Detrás de mí viene el que es, óigalo, más poderoso que yo. Quiere decir que Juan era poderoso. Cierto, porque dijo, viene uno que es más poderoso, pero yo soy poderoso. Y Juan no hizo un solo milagro. Entonces, ¿en qué consistía el poder? En la palabra. Convertía los corazones, derretía las almas. Y dijo que ese era poder. Nosotros siempre pensamos, porque en Pentecostés, después de Pentecostés, milagros, maravillas, prodigios, son las señales que estamos diciendo acá. Pero note usted, si no hubiera eso, usted lee en el capítulo 3 o 4 de Hechos, que la iglesia se reunía, los ungidos se reunían. No siempre era para hacer milagros. Se reunían esa vez porque los estaban amenazando. Entonces dijeron ellos en voz unánime, esa petición poco se encuentra. Mejor dice, Señor, líbranos, que un ángel nos venga a sacar, que etcétera. No, ahí dijeron, Señor, mira las amenazas. Y haz que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Y dice que tembló local. Y luego dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo. Oiga eso. No dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y los paralíticos se levantaban y los enfermos sanaban. Claro que lo hacía la iglesia, pero hay momentos en que se necesita más poder para hablar la palabra, valor para expandir el reino, que un milagro. Usted mire, si tuviéramos que entrevistar a Jacobo, el que mataron en Jerusalén, y a Pedro,
Quizá Jacobo, allá no va a haber resentimientos en el más allá, pero solo para decir una alegoría, ¿verdad? Pedro, te sacaron de la cárcel ángeles, ¿verdad? Sí, Señor, me sacaron ángeles. No dejaron que me mataran, pero no podía decir lo mismo Jacobo y eran del mismo nivel. Jacobo dijo, me mataron. Me mataron y no me llegaron a salvar. ¿Y qué diría Juan? Juan el Bautista. Yo esperaba que el Señor me viniera a sacar y cuando oí los pasos era el verdugo. Pero otro lo sacaba, hermano. Y en ese milagro de sacar a Pedro de la cárcel, dice que todas las puertas estaban cerradas y los soldados estaban en cada puerta, en cada puerta, en cada puerta. Y sin embargo lo sacó el ángel. Y Pedro dice que dijo, un ángel que lo tocó, lo despertó. Y le dijo Pedro, estoy viendo visión, digo, porque no puede ser que me estén sacando. Debe ser visión, dijo. Pero se fue detrás de la visión porque le convenía, ¿verdad? Y se fue detrás de la visión, y se fue detrás de la visión, y se fue detrás de la visión, y se fue detrás de la visión. Y después le dijo el ángel, visión, ¿no? Mira dónde estás, en la calle. Y se le desapareció el ángel y salió corriendo a buscar la iglesia. Porque dice, aleluya, dice la Biblia que él creía que veía visión, pero cuando el ángel fue tan real y lo tocó y le habló, vio que no era visión. ¿Qué era entonces? Un ángel literal que bajó y lo sacó de la cárcel. Esa es la vida nueva, esa es la vida de la iglesia sobrenatural. Y sobre todo cuando vieron, hermano, que ninguna puerta fue abierta, ¿cómo atravesaría? Aunque dice que se abrieron las puertas así, pero se volvieron a cerrar. Y cuando encontraron a los guardias adentro, pero no a los presos, ellos no daban cómo es que se habían salido porque estaban los candados puestos. Como el ángel solo hizo así, los candaditos se rindieron, ¿verdad? Salían. Y los soldados que estaban ahí vigilando, porque los ponían amarrados en cadenas con el prisionero. 4, no sé cuántos cuaterniones de soldados, un montón de soldados, había más soldados que presos ahí. Y sin embargo los soldaditos se quedaban viendo que salía Pedro, pero iba con un ángel, hermano. ¿Qué mirarían esos pobres soldados? Es como cuando los soldados quisieron detener la salida del Señor de la tumba. ¡Bum! Voló la piedra, hermano. El Señor le estaban arreglando los ángeles adentro su ropa que iba a dejar ahí, se la estaban doblando, él no salió huyendo. Y los soldados luego se les pusieron los ojos como que era huevo estrellado, así, un huevo frito, un huevo ranchero. Y entonces pasó el Señor frente a los soldados, y los soldados así, miren. Y después le preguntaron, ¿y el que estaba en la tumba? Ay, sí pues. La ropa doblada, todo precioso ahí, en orden. Así va a ser la salida del pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, en orden, despacio, arregladito, y ahí nos vemos y vamos para afuera. Yo debo terminar. Ya hace rato que estamos hablando del más allá. Te dan ganas de irse más allá en vez de quedarse más acá. Porque aquí la costa está dura, ¿no? Bueno, pero óigame bien. Si no expandimos el reino, si no le decimos a otros que Cristo vive o que vive en nosotros, y no lo ven en nosotros, la gente va a dudar. Hay que mostrarlo, tiene que ser manifestado en nosotros. Eso se aprende, eso se ejercita, eso no es asunto de la noche a la mañana. Eso no es cuestión nada más que ya acepté a Cristo y ya no me cuela ni la polilla. No, hermano, no. Más arrugas le salen a uno otro día porque todos se le ponen enfrente a uno. Hasta la familia lo quiere dejar a uno. Y vienen momentos álgidos, momentos, bueno, usted lo sabe. Por eso fue que a una persona que le preguntaron saber qué le había pasado el pobre hermano, después de conocer a Cristo y después de ser bautizado con el Espíritu Santo, le dijeron, ¿cuáles son las señales? Habían estado dando la enseñanza de las lenguas como señal del bautismo, pero al otro le había caído palo todos los días. Y dijo, cuando le preguntaron, ¿cuáles son las señales de ser bautizado con el Espíritu Santo? Los problemas, dijo. Los problemas, dijo.
Él no dijo las lenguas, porque ya ni se acordaba, ¿verdad? Problema tras problema, hasta que lo prueba. ¿Cuál fue el momento? Mire qué interesante. El ungido que nos da el ejemplo, que es Cristo, recibe la unción, recibe el poder. Inmediatamente que recibió el poder, fue a parar al desierto. Y el diablo lo cogió 40 días seguidos. ¿Por qué? Porque al ungido lo iban a probar. Al acero lo iban a probar a ver si no se quebraba. Porque le iban a mostrar al diablo que ese ungido estaba difícil de vencer. Por eso el Señor no fue al desierto antes del ungimiento. Lleno del Espíritu, dice. Se fue al desierto. Como quien dice, hay que vencer primero al mero jefe del otro lado. Y le aparece el jefe del otro lado. Lo venció. Pero tuvo que pasar, y mire qué cosa más tremenda. El Señor no tenía pasiones como las tenemos nosotros. El Señor no tuvo nunca pecado. Sin embargo, lo tentó el diablo. Y para tentar el diablo tiene que tocar puntos de bajeza. Me refiero, quiere decir eso, de limitación. Entonces le probaron el cuerpo con el pan, cuando tenía hambre. Le probaron el alma cuando estaba como en un valle. Y le dijeron, no, tú puedes ser grande, lánzate. Mire, le probaron el deseo de grandeza. Ese es el alma. Y le probaron el espíritu. ¿Por qué? Porque dijo, el enemigo le dijo, adórame. No adores a Dios, adórame a mí y te doy todo. No pelearás en la cruz, no tendrás que morir, no tendrás que hacer nada, te lo doy todo ya, pero adórame. Hubiera quedado Cristo bajo el dominio del enemigo. Rechazó eso. Ahora, eso quiere decir, hermano, que ni el más santo está, porque él es el más santo, está excluido de ser tentado. ¿Cierto? Ahora, la caída depende de a quién te sujetes. Si te sujetas a Dios por el Espíritu, no caes. Pero si alimentas tu carne, y tu alma se descontrola, y tu carne se queda viva, caes. ¿Quién? A mí me hablaron estas frases hace unos días, meses. ¿Quién más cerca de mí que David? ¿Quién cantaba mejor para mí que David? ¿Quién peleaba las batallas mejor que David? ¿Quién era el líder, el héroe de mis ejércitos? David. Pero un día le dio lugar a la carne. Solo un día. Un día que se subió a la terraza. Cuando estaba su ejército peleando. Porque le habían dicho, tú eres tan valioso que no debes salir a pelear. Porque te pueden matar y nos quedamos sin jefe. Sí, dijo, agarró luego la orden. Dijo, sí, pues mejor me voy a cuidar, pues soy muy importante. Pero en vez de cuidarse en el espíritu, se subió a la terraza. Y se estuvo durmiendo en la terraza como deprimido. Se estuvo durmiendo todo el día. Mientras sus ejércitos estaban batiéndose en el campo de batalla. Y ha despertado a saber qué se puso a pensar, hermano. Porque era humano. Y estaba fuera de la línea de Dios. ¿Sabes qué se puso a pensar? No le puedo garantizar yo que se puso a pensar, pero no debe haber sido ninguna cosa buena. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente el diablo le puso la tentación abajo. Le puso una mujer que era la más bella de Israel. Y qué casualidad que se fue a bañar enfrente de él. Y David, en vez de estar peleando en la batalla, se le iban los ojos. Cayó. ¿Qué alimentó? La carne. No era enemigo de Dios, no dejó de ser hijo de Dios, no dejó de... Yo digo que sí guardó el arpa un rato, pero ¿quién cantaba como él, hermano? Se inspiraba, el Espíritu lo tomaba y dominaba leones y osos, pero cuando liberó su fiera en sus miembros, en su cuerpo,
no los pudo controlar. Y si no hubiera sido la misericordia de Dios, la historia hubiera concluido ahí. Y David fue muerto. Pero ¿sabe quién murió en lugar de él? Su hijo. El hijo chiquito del pecado murió por él. Figura del que viene a morir por nosotros siendo inocente, para librarnos del pecado. Por eso fue que David, hermanos, es un contrasentido ver que David clama por su hijo, como diciendo, él no tiene la culpa, soy yo, Señor, sálvalo a él, y que me muera yo. Pero entonces el Señor se lo... Y el contrasentido es este. David lloraba por su hijo cuando estaba grave, y danzaba y se regocijaba cuando murió. ¿Por qué? No fue porque se murió su hijo, sino porque sintió la liberación. Ese es un cordero en la tierra salvando a un hombre, como figura del Cordero de Dios que iba a salvar a todo aquel que cree. Y dijo David, yo no podré traer a mi hijo, qué lástima, qué tragedia para mí, qué culpabilidad sintió. Yo no lo voy a poder traer porque ya se fue de esta tierra, pero yo voy a ir a él. ¿Qué está diciendo? Él me salvó, él murió en lugar mío, y yo voy a ir a donde él está, allá. Cristo no nos vino a salvar y vamos a estar allá donde él está. ¿Cierto? ¿Es figura o no? Para que tú no pierdas ni la corona, mucho menos que te condenen, para que te salve. Y con esa premisa a todo el mundo, y dile que el Señor tiene misericordia de todo pecador, porque tuvo misericordia de ti. ¿Sabe qué dice Pablo? Y con eso voy a terminar. Dijo Pablo, yo fui el más vil pecador. No hay pecador más grande que yo. Fui terriblemente pecador. Dijo, pero a mí me tomó el Señor como ejemplo, que a quien no podrá tomar si me tomó a mí. Si usted no puede ser más pecador que Pablo, que arrastró cristianos, que mató mujeres, que llevó mujeres al martirio, pensando que eran enemigos del Mesías, no sabía que eran de Cristo, e hizo cosas terribles. La iglesia se diezmó, se esparció por causa de Pablo y Saulo. Sin embargo, dijo, ya ven, dijo, Dios me tuvo misericordia y ahora soy predicador del Evangelio. ¿A quién no podrá salvar? Y los que se sentían mal ahí le decían, pues yo no hice tanto como Pablo, y aceptaron al Señor, hermano. ¿Habrá algún pecador más grande que Pablo aquí? Entonces tiene esperanza. Entonces tenemos esperanza todos. Bueno, nosotros ya tenemos la seguridad, ¿no? Levante sus manos. Ir por todo el mundo. Ir por los vecindarios. Ir por los lugares inmediatos o lejanos, si te manda el Señor. Y predicar el Evangelio, que te van a seguir las señales, y que el que sea creyente se salvará, y el que no se perderá. Hasta ahí llegamos en la comisión. Cuando el Señor regrese será diferente. Cuando el Señor vuelva será distinto, pero ahora será así hasta que Él regrese. No tienes que hacer más, no tienes que obligar a la gente, no tienes que forzar a nadie, no tienes ni siquiera que sentirte mal porque no te oyó ninguno esa noche que predicaste. Siembra la semilla, tira la semilla en bueno o mal terreno, que eso será responsabilidad del terreno, y tú habrás salvado tu responsabilidad yendo a todo el mundo. Con las manos levantadas vamos a ministrar adoración, en adoración esta noche. Aleluya. Alaba, adora y ve a los lugares vecinos. Haz tu tarea de evangelista. Expande el reino. Llena de hijos de Dios el reino. Aleluya. Apúntese en la gran comisión delegada
Usted no fue de los 12, yo tampoco, pero estamos delegados por los que oyeron hasta el fin, hasta el final. Produzca para el reino, siquiera 1, 2, 3, 10. Aleluya. 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 ¿Por qué poner manos? Es contacto con el cuerpo. ¿Por qué poner manos? Porque es contacto con el cuerpo. El Señor quiere tratar el cuerpo. ¿Por qué por fe hablar al alma? Porque ese es trato del espíritu con el alma. ¿Por qué hablar que sea no reprensible el espíritu del hombre? Porque el Señor lo puede arreglar. Por eso se le puede hablar al espíritu aún antes de nacer. El saludo de Elizabeth a María hizo saltar al niño que no había nacido, porque su espíritu fue tocado. Por eso se puede ministrar hasta los vientres de las madres y decirle a ese niño que no sabe el idioma todavía, que no sabe de qué se trata, decirle algo a su espíritu y saltará y será preparado para el reino. Aleluya. Pero no vayas tanto, háblale al que entiende el idioma, al vecino de enfrente, al que está al otro lado. Haz tu tarea de evangelista en lo poco y te van a llevar lejos. Te van a llevar a vecindarios donde no entenderás el idioma. Pero mientras habla a los de tu idioma, no te compliques y el Señor te va a respaldar. Apúntese, hermano, en esta comisión. Le ha estado rogando el hermano Rigo a cada rato. Ahora yo le refrendo. Apúntese en esta comisión. Aleluya. Si usted se pone a invitar que hay comida en su casa, se le va a llenar su casa, hermano, ni lo diga mucho. Pero si nosotros nos ponemos a pregonar que hay comida aquí, se va a llenar la casa más. Porque van detrás de la comida